Hola a todos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Qué bueno poder hacer una clase más, poder seguir aprendiendo de Jesús. En esta ocasión vamos a leer Lucas 7, 41 y 42. Dice: Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias porque tú eres bueno, nos permites seguir estudiando tu palabra, nos permites seguir haciendo y escuchando clases de escuela dominical, nos permites conocer de tu amor, conocer de tus características, de tus atributos, nos permites conocerte a ti, Jesucristo, a través de la palabra. Padre, te ruego que abras mi entendimiento y el de los niños y el de cualquiera que vea este video, con tal de que sea tu Espíritu Santo obrando en los corazones de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Bien, antes de empezar con el desarrollo de esta lección, quiero que por favor escuchemos muy atentamente a Ezequiel, que nos va a hacer una pequeña introducción dándonos el significado de tres palabras importantes, que son perdón, gratitud y humildad, que ese es justamente el título de esta clase. Adelante, Ezequiel. Hola hermanos, hermanas, bendiciones. Mi nombre es Ezequiel Canelo y les quería compartir la introducción de esta clase. Les quería hacer una pregunta. ¿Qué significa Yarisomai y Afiemi? Bueno, esta palabra significa perdonar. Perdonar significa acción de perdonar, disculpar una ofensa, renunciar a vengarse. Así como el Señor nos perdona a nosotros, tenemos que perdonar siempre. Aun cuando nos ofenden injustamente y nos hacen daño, tenemos que decidir perdonar y ser obedientes a lo que Jesús nos enseñó. Si no perdonamos, nos hacemos mal a nosotros mismos, ya que podemos guardar amargura y resentimiento en nuestro corazón. Por eso decide perdonar. Hermanos, la segunda palabra es gratitud. Y en la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así es. Siempre debemos ser agradecidos por todo lo que vivimos y nos pasa, aun cuando no lo entendemos o no nos agrada. Dios es soberano y debemos confiar en lo que Él hace en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que pasó en la vida de Job, que lo perdió todo y no entendía por qué estaba viviendo esto. Pero aún así dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 2:21. Disculpa, era Job 1:21. Por eso, hermanos, tenemos que ser agradecidos. Hermanos, la tercera palabra es humildad. Es lo contrario de ser egoísta o arrogante. Es actuar con desinterés y obediencia a Dios. Reconocer que todo lo que eres y lo que tienes es obra de Dios. Nunca debemos ser altivos de corazón, ya que a Dios no le agrada esa actitud y nos vería desde lejos. Pero a los humildes Él recibe con agrado. Su palabra dice: Aprended
de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Esto se encuentra en Mateo 11:29. Les invito a ser humildes de corazón para ser igual que Jesús nuestro Salvador. Bueno, luego de esa muy buena introducción, esas muy buenas definiciones, incluso con palabras griegas, muchas gracias, Ezequiel. Pasemos a contextualizar un poco la historia. En este pasaje que leímos tenemos tres personajes, por lo menos, que son Jesús, un fariseo y una pecadora. La situación es la siguiente, que está escrita en los versículos 36 en adelante. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Entonces, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El fariseo invitó a Jesús a su casa, una pecadora se enteró y fue y honró a Jesús, y el fariseo se indignó. Quedó indignado y luego de esto Jesús cuenta la historia de este hombre que perdonó una deuda a dos personas. Ahora, ¿por qué se indignó el fariseo? Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver tres actitudes y o decisiones que se presentan en el relato. La primera actitud o decisión es el perdón. ¿Quién lo da? Tenemos diferentes situaciones en las que hay personas que pueden entregar su perdón, que pueden actuar con perdón o decidir perdonar. Por ejemplo, en el caso de los insultos, el ofendido, aquel a quien le llegaron los insultos, puede perdonar. En el caso de las deudas, el acreedor, aquel a quien se debe dinero o un objeto o lo que sea, él es el que puede perdonar la deuda. En el caso de una agresión, el agredido es el que perdona. En el caso de un hurto, aquel que se ve perjudicado en su patrimonio es el que puede perdonar. ¿Y nosotros debemos ser perdonados? Porque nosotros no insultamos, nosotros no debemos, por lo menos no por mucho tiempo, sino que estamos con la mentalidad de entregar lo que corresponde al otro. No agredimos a nadie, ¿cierto? No hurtamos. No hacemos ninguna de esas cosas. Entonces, ¿deberíamos recibir perdón? ¿Pecamos contra Dios? Entonces sí debemos ser perdonados. ¿Y efectivamente somos perdonados? ¿Recibimos ese perdón? Sea nuestra deuda de 500 piezas de plata o sea solo 50, somos perdonados. Dios nos perdona por cada una de las ofensas que cometemos contra Él. Vamos a dejarlo hasta ahí ese punto. Segunda actitud o decisión, la gratitud. Ya que somos perdonados, ¿cómo es que nos comportamos luego de eso? La mujer, dice la Biblia, que lavó, besó y ungió los pies de Jesús. Con sus propias lágrimas y con sus propios cabellos le lavó los pies. Le estaba besando los pies. No es algo que cualquiera haría en este momento. Y también roció perfume sobre sus pies. No le importó que hablaran mal de ella. Seguramente que no sabía los pensamientos del fariseo, no podía leer su mente, pero aún así debió imaginarse que si se presentaba, siendo conocida como una mujer de mala vida, en la casa de este hombre le iban a juzgar, pero no le importó. No le importó humillarse, el ponerse detrás de los pies de Jesús, porque Jesús estaba sentado no como en una silla, como yo estoy ahora, o como probablemente muchos están de ustedes, sino que él estaba arrodillado. Esa es la forma en la que se ponían para comer. Y la planta de los pies les quedaba hacia atrás. Y eso era, ponerse detrás de una persona que estaba en esa posición era bastante humillante, y a ella no le interesó, mientras estuviera cerca de Jesús. Eso en cuanto a la mujer. Y nosotros, que dijimos que somos perdonados,
¿Nos atrevemos a llorar cuando recordamos lo que Jesús hizo por nosotros? Hay una frase que me gusta mucho, que ni siquiera sé si es una frase o simplemente es un concepto, tampoco sé quién lo habrá dicho por primera vez, que no debemos dejar de impresionarnos cada vez que leemos la Biblia. Aunque hayamos leído un pasaje muchas veces, aunque hayamos leído y no sepamos de memoria desde que tenemos 5 años, Juan 3:16 no debe dejar de impresionarnos que Dios nos amó y que Jesús entregó su vida por nosotros, para salvarnos. ¿Nos atrevemos a llorar cuando recordamos esas cosas maravillosas? ¿Honramos a Jesús como si tuviéramos un perfume costoso? Quizá ahora no veamos tanto el valor de un perfume. Si vemos muchos perfumes caros, lo más caro que yo he visto son como 100.000 pesos, seguramente hay más caros. Pero nos atreveríamos a derramar eso en los pies de Jesús. Nos atreveríamos a derramar lo más costoso que tengamos en nuestra vida, lo más valioso, para honrar a Jesús. ¿Nos importa qué digan de nosotros por seguirlo? ¿O estamos avergonzados y sabemos los pensamientos que tendrán las personas cuando digamos que somos cristianos? Jesús sabía qué clase de mujer era ella. El fariseo se preguntó, si este es profeta, entonces ¿por qué no sabe quién es la mujer que lo está tocando? Es una pecadora. Pero Jesús sí sabía qué mujer lo estaba tocando. Y no la juzgó. Y no fue que simplemente la dejara hacer lo que estaba haciendo para recibir un buen trato. No es nada de eso. Sino que la actitud que ella tenía era lo que a Jesús le agradó. ¿Y Jesús sabe qué clase de personas somos nosotros? Lo sabe. Lo sabe. Sabe lo que tú y yo hemos hecho en secreto. Pero Él no se avergüenza de nosotros y no nos ha echado de su presencia. Si vamos ante Él humillados, arrepentidos, queriendo honrarlo. La tercera actitud o decisión es la humildad. Después de que Jesús contó la historia, le hizo una pregunta al fariseo. Y el fariseo contesta sobre quién amó más al acreedor que perdonó la deuda. Contesta, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, que era el nombre del fariseo, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Este fariseo no siguió, no es que Jesús estuviera exigiéndole que tenía que lavarle los pies o que tenía que saludarlo con un beso, sino que simplemente le estaba recordando la costumbre que ellos tenían, como por buena educación, de hacer ciertas cosas cuando llevan a alguien a su casa. Por ejemplo, nosotros, mi mamá siempre que viene alguien a mi casa, me dice, sírvele un vasito de agua. Es como que alguien viniera a mi casa y yo no le hubiera servido el vasito de agua. El fariseo no hizo esas cosas. Y la pecadora, sin tener ninguna obligación de hacerlo, lo hizo. Porque sus pecados, que eran muchos, fueron perdonados. Por eso ella demostró mucho amor. Pero a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. El fariseo no demostró gratitud. ¿Fue entonces porque se le perdonó menos que a la mujer? ¿A nosotros cuánto se nos ha perdonado? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Más o menos? Ni al fariseo se le había perdonado poco por ser fariseo, ni a nosotros se nos perdonó menos por estar desde pequeños en la iglesia, o por tener papás cristianos, o abuelos, o por ser hijos de un pastor. El fariseo no actuó con orgullo porque hubiera efectivamente pecado menos que la mujer, sino porque creía que había pecado poco. Literalmente al hombre que se le perdonó la deuda de 50 piezas, se le había perdonado una deuda menor que aquel que debía 500 piezas de plata. Pero eso era solo un ejemplo que estaba poniendo Jesús. Jesús no le estaba diciendo al fariseo, tú eres poco pecador
y ella es demasiado pecadora. El pecado tuyo vale menos que el pecado de ella, y yo te perdoné poco pecado y ella mucho pecado. Sino que eso era lo que estaba en la mente del fariseo. Porque todos pecamos por igual, y todos somos igual de indignos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que actuar con humildad, reconocer que no por estar en la iglesia somos mejores que otros, que no por ser cristianos desde pequeños o haber nacido en cuna cristiana, como se dice, somos más santos. Reconocer que somos igual de humanos, igual de pecadores. Humillarnos, ser humildes. Jesús a todos nos perdonó. La mujer mostró gratitud y el fariseo mostró orgullo. Nosotros, que se nos ha perdonado, para mostrar gratitud como esa mujer, tenemos que hacer lo opuesto que hizo el fariseo. Para mostrar gratitud, primero tenemos que mostrar humildad. Si no reconocemos nuestros pecados, lógicamente que no vamos a estar agradecidos. ¿Cómo vamos a estar agradecidos de aquello que pensamos que no hemos hecho? Como bien dijo Ezequiel, una de las palabras que se utiliza en griego para decir perdonar o perdonado significa dejar ir. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. En griego eso sería, entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido dejados ir. No era simplemente una deuda que ya no te la voy a cobrar. A diferencia de la deuda que simplemente ya no se considera, el pecado no es que ya no se considere, sino que es dejado ir, se va, ya no existe. No es taparlo bajo una alfombra, sino quitarlo y enviarlo a otro lado. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Y la fe en qué? En Jesús. La fe en que Jesús podía quitarle sus pecados. Si el fariseo o cualquier persona cree que no tiene pecados, entonces no tiene ninguna necesidad de poner su fe en Jesús, y por lo tanto no sería salvado. No sería una persona que alcance salvación. Así que reconozcamos que somos pecadores. No se trata de andarle diciendo a medio mundo, oye, cometí este pecado, cometí este otro pecado, pero sí de ir ante Dios y decirle pequé, hice tal cosa. Y ante la gente decir, no soy perfecto. No soy perfecto y necesito de Jesús para poder alcanzar esa perfección un día. Ni siquiera en esta tierra, sino en la siguiente vida. Reconozcamos nuestra naturaleza humana y pecaminosa. Reconozcamos que somos débiles. Reconozcamos el perdón de Dios. Seamos humildes y agradecidos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te doy muchas gracias porque nos muestras tu infinita bondad y misericordia en la palabra. Gracias, Señor, porque te mantienes al tanto de nuestras oraciones. No las dejas sin respuesta, Señor mío, sino que cuando vamos con humildad ante ti, tú nos escuchas y nos respondes. Gracias, Jesús, porque nuestra deuda la saldaste tú. Gracias porque todo lo que te debíamos nos lo perdonaste. Queremos no solamente darte las gracias con palabras, sino con nuestras actitudes. Desde el fondo de nuestro corazón queremos mostrarte y mostrarle al mundo que estamos agradecidos con aquel que nos salvó. En el nombre de Jesús te ruego que nunca nos creamos perfectos, que nunca nos creamos mejores que nadie, porque es por tu amor, por tu perdón, por tu sacrificio, que somos salvos. Eso solo lo alcanzamos mediante la fe en ti. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Que el reconocer que no somos perfectos no sea una justificación para no hacer lo correcto, sino que, habiendo sido perdonados de nuestros pecados, no incurramos más en ellos, sino que nos mantengamos en tu presencia, a tus pies, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.